El sol caía como una manta dorada sobre los tejados de teja roja de Tierra Caliente, Michoacán, un pueblo que parecía sacado de un lienzo costumbrista. Los últimos rayos se filtraban entre los árboles de aguacate y mango, pintando de tonos cálidos las calles de tierra y las fachadas de adobe. Un aroma a cempasúchil y a copal se mezclaba con el de mole recién hecho, un preludio culinario de la celebración que se avecinaba. La alegría era palpable, en cada esquina, los vecinos se afanaban, adornando con papel picado las puertas y preparando los altares con flores vibrantes. Mañana sería el día en que Juan y Sofía unirían sus vidas en una boda que prometía ser el evento más esperado del año. Sin embargo, bajo esa capa de júbilo y tradición, una sombra alargada se cernía, una presencia invisible pero opresiva que todos conocían, pero nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Juan, el protagonista de esta historia, era un joven ingeniero agrónomo, de manos fuertes y mirada sincera. Había regresado a su tierra natal después de años de estudio y trabajo en otros estados, impulsado por el deseo de aplicar sus conocimientos para mejorar la vida de su gente y, sobre todo, para casarse con Sofía, su amor de la infancia. Su vida había sido humilde, forjada en el respeto por la tierra y el trabajo duro. Soñaba con construir un futuro pacífico en Michoacán, cultivando aguacates y, más importante aún, cultivando una familia con Sofía. Él veía en la agricultura no solo un medio de subsistencia, sino una forma de resistencia, de mantener vivas las raíces de su comunidad frente a la adversidad. Michoacán, su estado, era una tierra de contrastes. De una belleza natural abrumadora, con sus lagos cristalinos, sus montañas majestuosas y sus vastos campos fértiles que producían algunas de las mejores frutas del mundo. Pero también era un lugar marcado por la violencia, un territorio donde la presencia del crimen organizado era una realidad innegable. La tradición y el peligro convivían en una danza macabra, donde la vida cotidiana se tejía con hilos de esperanza y temor. La gente del pueblo de Juan había aprendido a vivir con esa dualidad, a celebrar la vida con más fervor precisamente por la precariedad que a veces acechaba. La boda de Juan y Sofía era, en muchos sentidos, un acto de fe, una afirmación de la vida frente a la sombra de la muerte. A pesar de la algarabía, pequeños rumores flotaban en el aire, como semillas dispersas por el viento. Se hablaba de movimientos inusuales de camionetas en los caminos vecinales, de gente nueva que se veía por el pueblo y que no era de la región. Algunos ancianos, con la sabiduría que solo los años dan, fruncían el ceño ante la aparente indiferencia de los más jóvenes. Algo no anda bien, susurraban entre ellos, mientras preparaban tamales y ponche. Pero la emoción de la boda, el amor que unía a Juan y Sofía, era un diluvio de alegría que parecía ahogar cualquier señal de advertencia. Juan mismo, absorto en los preparativos y en la inminente felicidad, restaba importancia a estas habladurías. Pensaba que eran los típicos chismes de pueblo, exageraciones de mentes ociosas. No podía imaginar la magnitud de la tormenta que se gestaba. Pero esa sensación de inquietud no desaparecía del todo. Era como un zumbido distante, una melodía disonante en la sinfonía de la fiesta. Un presentimiento que se negaba a ser silenciado por la risa y el bullicio. La gente seguía celebrando, la iglesia estaba casi lista, el salón adornado. Todo parecía perfecto en la superficie, una imagen idílica de un pueblo mexicano justo antes de una boda. Si esta historia te ha atrapado desde el primer momento, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras historias más impactantes. La verdad detrás de esta boda apenas comienza a desvelarse. La boda de Juan y Sofía era, sin duda alguna, el acontecimiento más esperado del año en el pequeño pueblo. No solo era la unión de dos almas que se amaban desde la infancia, sino que representaba un faro de esperanza, un recordatorio de la vida que persistía a pesar de las adversidades. Las mujeres del pueblo se afanaban en la cocina comunal, el aroma a mole, carnitas y tortillas hechas a mano inundaba el aire, prometiendo un festín inolvidable. Los hombres, por su parte, se encargaban de montar las carpas y de asegurar que el sonido de la banda de música fuera perfecto,
ensayando con entusiasmo los sones michoacanos que harían bailar a todos hasta el amanecer. Cada detalle, desde los arreglos florales de cempasúchil y bugambilias hasta el más mínimo moño en las sillas, hablaba del amor y la dedicación de toda una comunidad. La familia de Juan, con su madre a la cabeza, una mujer de carácter fuerte y mirada tierna, supervisaba cada preparativo con la devoción de quien cumple un rito sagrado. Los hermanos de Sofía, más jóvenes y llenos de energía, corrían de un lado a otro, ayudando en todo lo que podían, sus risas resonando por el patio central. Los amigos de la pareja, camaradas de juegos de la niñez y compañeros de escuela, se reunían para compartir anécdotas, recordando los inicios de ese amor puro y sencillo. Entre la multitud, se destacaban don Lupe y doña Elena, dos ancianos del pueblo, cuyas arrugas eran mapas de historias. Sus ojos, aunque sabios, a veces se nublaban con una preocupación silenciosa, una inquietud que no se atrevían a verbalizar, como si presintieran una tormenta lejana que nadie más quería ver. La noche previa a la boda, el ambiente, que debería haber estado cargado de pura expectación y alegría, se sentía más pesado de lo habitual. Una brisa fría, inusual para la época, soplaba por las calles, trayendo consigo un silencio que no era el de la paz, sino el de la ausencia. Varias figuras importantes del pueblo, usualmente presentes en todos los eventos sociales, no habían aparecido para las últimas reuniones. Sus sillas vacías eran pequeños agujeros negros en la textura de la celebración. Peor aún, algunos extraños habían sido vistos en los bordes del pueblo, observando desde la distancia con una intensidad que ponía los pelos de punta. No interactuaban, solo miraban, sus siluetas recortadas contra el crepúsculo. Los comentarios sobre ellos eran susurros apenas audibles, temerosos de ser escuchados por el viento. Juan, a pesar de su usual optimismo, no podía sacudirse una punzada de ansiedad. Sus ojos se posaban una y otra vez en las sombras alargadas que danzaban en la lejanía. Sofía, con la sensibilidad que la caracterizaba, percibió la inquietud de su prometido. Sus manos se buscaron en la oscuridad de la noche, entrelazándose con una necesidad silenciosa. ¿Estás bien, amor? ¿Te siento tenso?, le preguntó ella, su voz suave como una caricia. Juan intentó sonreír, su corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. Son los nervios, mi vida. Mañana es el gran día, le tranquilizó, esforzándose por sonar convincente. Pero la verdad era que la visión de esos extraños y las ausencias notables le habían dejado un nudo en el estómago. Sofía, aunque aceptó sus palabras, no estaba del todo convencida. Conocía a Juan demasiado bien como para creer que los nervios eran los únicos responsables de su semblante. Sin embargo, su amor era un escudo contra la creciente aprensión. En ese momento, quería creer que nada podía empañar la felicidad que les esperaba. Se acurrucó contra él, intentando con su cercanía disipar cualquier nube oscura. La esperanza era fuerte, pero la duda, como una semilla tenaz, había sido plantada en el corazón de ambos. La celebración se preparaba, las velas encendidas en cada hogar prometían luz, pero el aire frío de la noche parecía traer consigo un presagio. Las estrellas brillaban intensamente sobre tierra caliente, ajenas a las tensiones humanas, a las expectativas y a los miedos que se cocinaban bajo su mirada silenciosa. La música de la banda, que se había reanudado con un son más melancólico, parecía reflejar el estado de ánimo de los presentes. Las conversaciones se habían aquietado, transformándose en murmullos dispersos. Los preparativos finales se realizaban con una solemnidad inusitada. El vestido de novia de Sofía, un sueño de encaje y seda, colgaba en la habitación principal, esperando la aurora. Los trajes de los padrinos y del propio Juan estaban listos. Todo estaba dispuesto para el amanecer de un nuevo día, el inicio de una nueva vida. Pero esa noche, en el lecho nupcial de Juan, el sueño no venía fácilmente. Sus pensamientos daban vueltas, intentando descifrar esos pequeños detalles que no encajaban, esas piezas oscuras en el rompecabezas de su inminente felicidad. Se imaginó a Sofía,
hermosa y radiante, caminando hacia él por el pasillo de la iglesia. Ese pensamiento, y solo ese, lograba calmar la agitación en su pecho por unos instantes. El amor de su vida, su Sofía, era la razón de todo, la fuerza que lo impulsaba a construir un futuro, a pesar de las sombras que se cernían sobre su amado Michoacán. Esa noche, el pueblo dormía, o al menos lo intentaba, bajo la vigilia de las estrellas y, quizás, bajo la mirada de esos extraños que seguían acechando en la oscuridad, esperando su momento. La historia de la boda apenas comenzaba a escribir sus capítulos más oscuros. El sol de la mañana irrumpió con fuerza, disipando las sombras y el temor de la noche. Era el día de la boda. Los tañidos de las campanas de la iglesia, usualmente un llamado a la tranquilidad, resonaban hoy con una urgencia festiva, invitando a la comunidad a ser testigo del amor de Juan y Sofía. La plaza principal, donde se habían montado toldos y mesas para el banquete, bullía de actividad. Los olores a flores frescas, incienso y guisados caseros se mezclaban en una sinfonía aromática que prometía un día inolvidable. La gente, ataviada con sus mejores galas, caminaba con paso ligero hacia la iglesia, sus rostros reflejando una mezcla de emoción y la inherente devoción de los pueblos mexicanos. La felicidad era tan palpable que casi se podía tocar, envolviendo a todos en su abrazo. Pero, para aquellos que sabían leer entre líneas, una tensión subyacente flotaba en el aire, una vibración casi imperceptible que hacía que los gestos fueran un poco más apresurados, las sonrisas ligeramente forzadas. Era como si el pueblo entero contuviera el aliento. Juan esperaba en el altar, con su traje de charro impecable, el corazón latiéndole con una mezcla de alegría inmensa y un eco persistente de la inquietud de la noche anterior. Su mirada, fija en la entrada de la iglesia, se iluminó en el instante en que Sofía apareció. Ella, etérea en su vestido de novia blanco, avanzaba por el pasillo, un ramo de azahares en sus manos y una sonrisa radiante que lograba por unos instantes disipar cualquier sombra. Era la imagen de la pureza y la esperanza, un faro de luz para Juan. Mientras Sofía se acercaba, un anciano, don Ramón, conocido por su sabiduría y sus ojos que habían visto pasar incontables vendavales, se aproximó a Juan. Sus movimientos eran lentos, deliberados. Se inclinó, su aliento a tomillo y hierbas viejas rozando el oído de Juan, y susurró con voz rasposa, casi imperceptible entre el murmullo de la multitud: «Jovencito, tenga cuidado. La gente que viene por lo que no es suyo, nunca se va con las manos vacías. Michoacán tiene ojos en todas partes». Luego, con la misma lentitud con la que había llegado, se alejó, perdiéndose entre la masa de asistentes. Las palabras de don Ramón se clavaron en el pecho de Juan como pequeños alfileres, reavivando el hormigueo de la ansiedad que había intentado ignorar. Sin embargo, en ese momento, la llegada de Sofía a su lado y el inicio de la ceremonia reclamaron toda su atención. Durante la misa, mientras el sacerdote bendecía su unión, un detalle menor, casi insignificante, pasó por alto para la mayoría, pero no para la aguda percepción de Juan. Un vehículo de lujo, de cristales polarizados y un modelo poco común en el pueblo, pasó lentamente frente a la iglesia, deteniéndose por un instante antes de continuar su recorrido. 5 minutos después, el mismo coche volvió a pasar, esta vez en sentido contrario, y luego una tercera vez. Era un patrón, no una coincidencia. Una punzada de escalofrío le recorrió la espalda. Descartó la idea como un nervio preboda, intentando concentrarse en las palabras del cura y en la mano tibia de Sofía en la suya. Sin embargo, la imagen del coche no se iba de su mente. Momentos después, su teléfono vibró en el bolsillo de su pantalón. Era un número desconocido. Lo ignoró, pensando que era un error o una de las bromas de sus amigos. La alegría de la ceremonia era el foco principal, cualquier otra cosa era una distracción prescindible. Tras la emotiva ceremonia, la celebración se trasladó a la plaza principal. El banquete era una explosión de sabores y colores. La música de la banda de mariachis llenaba el aire, invitando a todos a la pista de baile.
Niños correteaban entre las mesas, sus risas inocentes perforando los murmullos de los adultos. La gente bailaba, reía, bebía y celebraba la unión de Juan y Sofía con una energía que parecía querer disipar cualquier rastro de oscuridad. La alegría intentaba vencer a la creciente incertidumbre, a esos pequeños detalles que Juan no podía sacarse de la cabeza. Sofía, radiante, giraba en sus brazos, sus ojos brillando con una felicidad pura que casi le hacía olvidar los presagios. Él la abrazó con fuerza, aferrándose a ese instante de dicha, deseando con toda su alma que nada pudiera romper la burbuja de felicidad en la que se encontraban. La fiesta era un escudo, una declaración de vida frente a la adversidad. Las horas pasaron volando entre brindis y bailes, y por un momento, la normalidad y la tradición parecieron haber ganado la batalla contra la sombra que acechaba en los confines del pueblo. En medio de la algarabía de la celebración, mientras la música alcanzaba su punto álgido y las parejas giraban al compás de los sones, un sonido estridente y aterrador rasgó la noche. No era parte de la banda, ni el estallido de un cohete festivo. Eran disparos, secos y atronadores, que resonaron uno tras otro, ahogando al instante las risas y los cánticos. La melodía festiva se interrumpió de golpe, los instrumentos cayeron al suelo con un estrépito metálico, y un silencio sepulcral, cargado de un terror incomprensible, se apoderó de la plaza por un breve instante. Luego, el caos se desató. Los gritos de pánico brotaron de las gargantas de los invitados, que apenas unos segundos antes celebraban la vida. Una ráfaga de fuego automático barrió el aire sobre las cabezas, impactando contra las lonas y los árboles, como una advertencia brutal y definitiva. Justo después, irrumpieron en la celebración una docena de camionetas negras, sin placas, de las que descendieron hombres armados hasta los dientes, vestidos con ropa táctica oscura y chalecos antibalas. Sus rostros estaban cubiertos con pasamontañas, pero sus movimientos eran precisos, letales. En algunos de los chalecos y en las camionetas se podían distinguir, a pesar de la oscuridad y el terror, las infames siglas que helaban la sangre en todo Michoacán, CJNG. Su aparición fue tan súbita y violenta que nadie tuvo tiempo de reaccionar. El objetivo de su entrada fue ominosamente claro desde el primer momento, no disparaban indiscriminadamente a la multitud, sino que avanzaban con una determinación feroz, sus linternas tácticas barriendo las caras aterrorizadas de los invitados, buscando a alguien. Y ese alguien, era evidente, era el novio. El pánico se extendió como una plaga incontrolable. La gente corría, tropezando unos con otros, buscando desesperadamente cualquier refugio. Mesas volcaron, sillas se hicieron pedazos, la comida preparada con tanto esmero terminó esparcida por el suelo, pisoteada por la estampida humana. Las copas de cristal se hicieron añicos, sus tintineos sumándose a la cacofonía de gritos, llantos y el estruendo de los disparos que seguían sonando, aunque ahora más controlados, como golpes de advertencia. El contraste entre la alegría desbordante de hacía unos minutos y el terror actual era abrumador, desgarrador. Era como si un velo de oscuridad hubiera caído abruptamente sobre la escena, transformando la fiesta más feliz del año en una pesadilla viviente. Los niños lloraban, pegados a sus madres, que intentaban protegerlos con sus propios cuerpos, arrastrándose bajo las mesas o buscando las salidas. Los ancianos, paralizados por el miedo, solo podían observar el horror que se desarrollaba ante sus ojos. Los hombres armados no perdieron el tiempo. Se dividieron en grupos, peinando la zona de la celebración con una eficiencia escalofriante. Gritaban órdenes en voz baja, sus radios crepitando con comunicaciones concisas. «Aquí está, el novio», se oyó gritar a uno de ellos, su voz distorsionada por el pasamontañas y la adrenalina. Juan, que había estado bailando con Sofía, la abrazaba con fuerza, intentando protegerla mientras ambos se arrastraban por el suelo, buscando cubrirse detrás de una de las mesas volteadas. El corazón le latía a 1000 por hora, un tambor desbocado en su pecho. La incredulidad se mezclaba con un miedo visceral. ¿Por qué a ellos? ¿Qué estaba pasando?
La advertencia de don Ramón, el coche sospechoso, la llamada ignorada, todo cobraba un sentido macabro en ese instante. Sofía temblaba incontrolablemente entre sus brazos, sus lágrimas mojando la camisa de Juan. ¿Qué quieren, Juan? ¿Por qué nosotros? Susurró con la voz quebrada. Él no tenía respuestas. Solo podía aferrarse a ella, sintiendo la intensidad de su miedo y la suya propia. Las linternas de los hombres armados se acercaban, sus haces de luz barrenando la oscuridad que se había adueñado de la plaza. Los disparos habían cesado por un momento, dejando solo los gritos y los sollozos como telón de fondo. La búsqueda era metódica, implacable. Cada sombra, cada rincón, era escudriñado. Era evidente que no se trataba de un ataque aleatorio. Iban por Juan, con una determinación que no dejaba lugar a dudas. La visión de sus iniciales en los chalecos de los sicarios era una sentencia de muerte. Juan no entendía. Él era un ingeniero agrónomo, un hombre de paz. ¿Cómo podía estar involucrado en algo tan terrible? Se pegó aún más al suelo, instando a Sofía a hacer lo mismo. Sus ojos buscaban una salida, cualquier rendija, cualquier hueco por donde poder escapar de aquella pesadilla. La adrenalina le inyectaba una claridad extraña, una lucidez forzada por él. Instinto de supervivencia. Tenía que proteger a Sofía, a toda costa. No sabía lo que querían, pero sabía que no podía entregarse sin más. Tenía que intentar huir, al menos para comprar tiempo, para entender qué demonios estaba sucediendo y por qué su boda, el día más feliz de su vida, se había convertido en un infierno en la tierra. Los pasos de los hombres armados se escuchaban cada vez más cerca, sus botas resonando ominosamente sobre el pavimento y los restos de la fiesta. La luz de una linterna se posó directamente sobre la mesa donde se escondían, y Juan supo que el tiempo se agotaba. Tenía que moverse, y rápido. La cacería por el novio había comenzado. La luz de la linterna se detuvo, un círculo brillante de pavor, justo encima de ellos. Juan sintió como el corazón se le encogía en el pecho, pero el instinto de supervivencia era más fuerte que el miedo paralizante. Agarró la mano de Sofía con una fuerza sorprendente, y en un movimiento rápido, que ni él mismo sabía de dónde había sacado, la arrastró con él para salir del refugio improvisado. No había tiempo para pensar, solo para actuar. Se lanzaron a través de los escombros de lo que momentos antes había sido una fiesta, esquivando sillas rotas y mesas volcadas, con los gritos de los sicarios resonando a sus espaldas, «Ahí están. No dejen que escapen». El pánico se había transformado en una carrera desesperada por la vida. Cruzaron la plaza principal a la carrera, los pies levantando nubes de polvo y tierra. Los disparos volvieron a sonar, esta vez a sus espaldas, silbando cerca, rozando las paredes de las casas. El rugido de las camionetas, que habían empezado a moverse en su persecución, se sumaba al coro infernal. Juan conocía cada palmo de ese pueblo como la palma de su mano, cada callejón estrecho, cada atajo a través de los patios traseros. Guiado por una memoria innata y el pánico, dobló por una callejuela oscura, arrastrando a Sofía, que jadeaba con el esfuerzo y el terror. Su vestido de novia, blanco y vaporoso, se rasgaba con las espinas de los arbustos y se manchaba de tierra, un cruel recordatorio de la felicidad robada. Mientras corrían, el aire se llenaba con los gritos de los atacantes. «Está yendo hacia los campos, córtenle el paso por el molino viejo». Las voces, aunque distorsionadas por la distancia y la velocidad, eran lo suficientemente claras como para que Juan supiera que estaban siendo acorralados. Él, con una valentía inesperada, empujó a Sofía detrás de un enorme ahuehuete, el árbol más antiguo del pueblo, y en lugar de esconderse con ella, se lanzó en otra dirección, como una liebre que desvía la atención de los perros de caza. «Juan», gritó Sofía, su voz ahogada por el miedo, pero él ya corría, su silueta perdiéndose en la oscuridad que ofrecía el follaje de los árboles. La idea era simple, dividir a los perseguidores, dar a Sofía una oportunidad de escapar o, al menos, de tener un momento de ventaja.
Corrió hacia el maizal que flanqueaba el pueblo, sintiendo las hojas ásperas de maíz rozando su piel. «Es el güero». «No lo dejen ir», escuchó gritar a uno de los hombres armados, sus palabras cargadas de una furia que Juan no podía comprender. «Por traicionarnos, pagarás», añadió otro. ¿El güero? ¿Traición? La confusión se apoderó de Juan, deteniéndolo por un instante en medio de su huida. Un nombre que no era el suyo. Un nombre que, sin embargo, parecía ser la clave de todo este terror. El güero. ¿Quién demonios es el güero?, se preguntó, el sudor frío corriéndole por la frente, mientras los disparos se intensificaban en la dirección que él había tomado. Había desviado la atención, pero ¿a qué costo? Pero no podía detenerse a pensar en ese momento. Tenía que seguir corriendo. Tenía que sobrevivir. Su mente, aunque aturdida, comenzó a trazar un plan. Recordó un viejo túnel de riego, abandonado hacía décadas, que conectaba los campos de maíz con el río, al sur del pueblo. Era estrecho, oscuro, y olía a humedad, pero los hombres armados en sus camionetas no podrían pasar por ahí. Sería su única oportunidad. Sin dudarlo, Juan cambió de rumbo, dirigiéndose hacia donde sabía que encontraría la entrada oculta del túnel. La carrera era extenuante. Sus pulmones ardían, sus piernas flaqueaban, pero la imagen de Sofía, aterrada y sola, lo impulsaba a seguir adelante. Tenía que encontrar un lugar seguro para ella, y para él. Tenía que entender lo que estaba pasando, desentrañar este macabro error. Llegó al túnel, un agujero negro en la tierra, cubierto por maleza. Sin pensarlo dos veces, se lanzó dentro, el metal frío y húmedo del conducto chocando contra su piel. Escuchó los gritos de los hombres armados acercándose, sus linternas barriendo la oscuridad exterior. Sabía que no podían verlo, pero también sabía que no se darían por vencidos fácilmente. Tenía que avanzar, gatear, arrastrarse a través de la oscuridad opresiva, dejando atrás el sonido de los disparos y las voces furiosas. El túnel era su única esperanza, el último recurso para escapar de esta pesadilla incomprensible que había irrumpido en el día más feliz de su vida. Mientras Juan se arrastraba por la oscuridad húmeda y sofocante del túnel de riego, el sonido de las botas de los sicarios retumbaba sobre su cabeza, mezclándose con el ulular de las sirenas que se acercaban. No eran de la policía local, sino de vehículos civiles modificados, característicos del crimen organizado. Fuera, la furia contenida de los hombres del CJNG se desataba, pero no sobre él. Su táctica de desvío había dado resultado, al menos por un momento. Habían regresado al lugar de la boda, no para consolidar el control, sino para interrogar a los invitados que no habían logrado escapar. El aire se llenó de gritos, no de dolor físico inmediato, sino de terror puro, de súplicas desesperadas. Fue entonces cuando un grito familiar, la voz de su primo Luis, se alzó por encima del resto, cargada de un miedo desgarrador. Luis, un joven de apenas 20 años, con un parecido superficial a Juan por su complexión y estatura, había sido capturado por los hombres armados. Lo confundieron con el novio. La frustración del CJNG por haber perdido a su objetivo original se volcó con brutalidad sobre la persona equivocada. «¿Dónde está el güero, maldito? Habla o te llevaremos al infierno con nosotros», bramó una voz ronca, filtrándose a través de las paredes del túnel y llegando a los oídos horrorizados de Juan. Los golpes y las amenazas se sucedían. Luis, aterrado, solo podía balbucear que él no era Juan, que Juan era su primo, y que no conocía a ningún güero. Pero sus súplicas fueron en vano, la furia de los atacantes era ciega y sorda. Juan, paralizado por la impotencia, sintió como el corazón se le estrujaba. Podía imaginar la escena, Luis, con los ojos ciegos de pánico, temblando bajo el puño de esos hombres despiadados, siendo interrogado sobre una identidad que no le pertenecía, sobre negocios turbios de los que no sabía nada. La violencia era palpable incluso a la distancia, una energía oscura que vibraba en el ambiente.
Los sicarios, visiblemente exasperados por la resistencia y la supuesta ignorancia de Luis, intensificaron su interrogatorio. No nos mientas. Sabemos quién eres. Sabemos que eres el güero, el que nos estafó. ¿Dónde está lo nuestro?, gritaban, su impaciencia creciendo con cada respuesta inútil del pobre Luis. La confusión entre los sicarios era evidente, aunque no para ellos mismos. Estaban convencidos de que tenían al hombre correcto, al novio, al que erróneamente identificaban con el güero. La información que habían recibido, o que creían haber confirmado, los había llevado a un callejón sin salida, y su frustración se traducía en una escalada de violencia. La ironía era cruel, habían irrumpido en la boda por un error de identidad, y ahora, en su cacería, seguían cometiendo el mismo error, pero con consecuencias aún más graves para la víctima inocente. Fuera del túnel, la gente del pueblo, a salvo en sus casas o escondida entre la maleza de los campos cercanos, no podía entender lo que estaba sucediendo. A salvo de la ira directa del CJNG, pero aterrorizados por el caos, susurraban entre sí. Habían visto a Juan y a Sofía huir, habían presenciado cómo los atacantes se ensañaban con Luis. ¿Por qué el CJNG atacaría a Juan, un ingeniero agrónomo, un hombre de bien, que solo quería casarse con su amor de toda la vida? ¿Qué secretos podía esconder un hombre tan sencillo y trabajador? La imagen de Juan, el novio, el joven ejemplar, se desdibujaba ante la brutalidad de la acusación. Los murmullos de incredulidad se tornaron en preguntas llenas de sospecha y miedo. ¿Será que Juan no era quien decía ser?, se preguntaba doña Elena a su esposo, don Lupe, mientras se encogían en la oscuridad de su humilde choza. ¿Tendrá algo que ver con esa gente? Siempre tan callado, tan trabajador. ¿Quién lo diría? La semilla de la duda, plantada por el brutal ataque, germinaba rápidamente en el corazón del pueblo, corroyendo la imagen intachable de Juan. La gente no entendía el término el güero ni la traición que los sicarios vociferaban, pero la intensidad de su ira era suficiente para sembrar la incertidumbre. El miedo, alimentado por la ignorancia de los hechos, se transformaba en desconfianza. Juan, desde su escondite, podía sentir esa confusión y el creciente temor del pueblo. Podía oír los gritos de Luis, la furia de los atacantes y, en su imaginación, los murmullos de su gente, cuestionando su integridad. Esto era más que una huida, era una mancha sobre su nombre y sobre el futuro que había soñado construir. Tenía que limpiar su nombre, tenía que poner fin a esta pesadilla. Pero primero, debía asegurarse de que Sofía estuviera a salvo y encontrar un lugar seguro para ambos, lejos de la ciega furia del CJNG. El túnel lo escupió en la orilla del río, bajo la protección de una tupida vegetación. La noche seguía siendo cómplice de su escape, pero el amanecer no tardaría en llegar, trayendo consigo no solo la luz del día, sino también la cruda realidad de un pueblo asustado y confundido. La noche, que había sido testigo de tanto horror, comenzaba a ceder ante los primeros tintes de un amanecer incierto. Juan emergió del túnel de riego, agotado y cubierto de lodo, pero con una determinación férrea. Había dejado atrás el sonido de los gritos de Luis y el de los sicarios, pero sus ecos resonaban en su mente. Su prioridad era Sofía. La encontró oculta detrás del viejo ahuehuete, tal como le había indicado. Estaba pálida, con el vestido de novia rasgado y manchado, sus ojos hinchados por las lágrimas, pero viva. Se abrazaron con una fuerza desesperada, un consuelo mutuo en medio del caos. El terror en sus ojos era un espejo del suyo propio. Juan, con la voz aún ronca por el esfuerzo y la emoción, le reveló lo que había escuchado, el güero. Sofía, temblorosa, apenas podía comprender. ¿Quién era el güero? ¿Y por qué los confundían con él? Juan le explicó los fragmentos de las conversaciones, la acusación de traición, los negocios de los que hablaban los sicarios. La confusión era abrumadora, pero lentamente, una terrible sospecha comenzó a gestarse en la mente de Juan. No era la primera vez que escuchaba ese apodo en Michoacán,
asociado a historias de poder y muerte, aunque nunca había imaginado que pudiera cruzar su camino. Refugio y reflexión se convirtieron en las palabras clave de sus siguientes horas. Encontraron un viejo cobertizo abandonado en la periferia, oculto entre la densa vegetación del campo. Allí, mientras el sol ascendía lentamente, tiñendo el cielo de un naranja enfermizo, Juan comenzó a urdir un plan. «Tengo que descubrir quién es ese güero», sentenció Juan, su voz ahora más firme. «¿Y por qué me confunden con él? No puedo quedarme así, Sofía. No puedo permitir que mi nombre se arrastre por el fango, y mucho menos que mi familia corra peligro por un error ajeno». La idea de investigar, de meterse de lleno en las sombras que les habían envuelto, aterrorizaba a Sofía. Pero conocía a Juan, una vez que tomaba una decisión, no había vuelta atrás. Aquel ingeniero agrónomo, el hombre de paz, se había transformado en un guerrero silencioso, impulsado por la injusticia y el amor por los suyos. Juan recordó viejos contactos, personas que, aunque alejadas de los círculos criminales, tenían las orejas bien puestas en el Estado, conocedores del pulso subterráneo de Michoacán. Usar esos contactos era arriesgado, pero era la única forma de conseguir información. Mientras tanto, la mañana siguiente al ataque amaneció con un pueblo desolado. La plaza principal era un cuadro de destrucción, mesas rotas, comida esparcida, adornos desgarrados. El silencio, un silencio sepulcral, reemplazaba la algarabía de la noche anterior. Las autoridades, alertadas por los pocos que se atrevieron a comunicarse, llegaron horas después. Su investigación fue superficial, un mero trámite. Recogieron casquillos, tomaron algunas declaraciones a los invitados que se quedaron, pero el miedo era una barrera inquebrantable. Nadie quería hablar. Nadie se atrevía a señalar, a dar nombres. El terror que el CJNG había desatado esa noche era una lección brutal para todos. Las camionetas del cartel se habían esfumado tan rápido como llegaron, dejando tras de sí un rastro imborrable de pavor. El pueblo estaba en shock. Más allá de la devastación material, había una herida profunda en el espíritu de la comunidad. La boda, símbolo de vida y esperanza, se había convertido en un recordatorio sangriento de la fragilidad de su existencia frente a la violencia. Los rumores sobre el güero y la confusión con Juan comenzaron a extenderse, alimentados por la desesperación y la falta de información oficial. La gente no entendía, solo temía. El miedo a represalias era tan grande que nadie se atrevía a ofrecer ayuda a la familia de Juan, ni siquiera a Luis, quien había sido liberado tras horas de brutal interrogatorio, aún en estado de shock y con el cuerpo magullado. Juan, desde su escondite, podía sentir la tensión en el aire, la desconfianza que se cernía sobre su nombre. Sabía que no podía esperar a que la verdad saliera a la luz por sí misma. Tenía que buscarla, desenterrarla. La seguridad de Sofía y la inocencia de su primo Luis dependían de ello. Sus contactos serían la clave. No sería fácil, pero no tenía otra opción. El ingeniero agrónomo, que solo quería cultivar aguacates y una familia, estaba a punto de adentrarse en un mundo mucho más oscuro y peligroso de lo que jamás había imaginado, un mundo donde las vidas se mercadeaban y los errores de identidad costaban la existencia. La luz del día traía consigo no la calma, sino la necesidad urgente de desenmascarar al verdadero güero y limpiar su nombre antes de que fuera demasiado tarde. La luz del día traía consigo no la calma, sino la necesidad urgente de desenmascarar al verdadero güero y limpiar su nombre antes de que fuera demasiado tarde. Con esa determinación, Juan activó sus viejos contactos, personas que, aunque no involucradas en el mundo criminal, tenían una vasta red de información informal por todo Michoacán. Fue a través de uno de estos informantes, un viejo camionero que viajaba por toda la Tierra Caliente, que Juan comenzó a unir las piezas del rompecabezas. El camionero, con la promesa de anonimato y una pequeña recompensa por su riesgo, le confirmó los rumores. El güero no era un apodo cualquiera, era el alias de un líder de una facción criminal rival, conocido por su crueldad y por sus constantes enfrentamientos con el CJNG.
Más inquietante aún, el camionero le mostró un recorte de periódico viejo, una foto borrosa de El Güero. El parecido con Juan era asombroso, casi perturbador. Mismos rasgos faciales, misma estatura, incluso una cicatriz similar en la ceja izquierda. Era como verse a sí mismo, pero con una mirada dura, curtida por la violencia. El camionero también reveló un detalle crucial: El Güero había estado en el pueblo apenas unos días antes de la boda. No para visitar, sino con intenciones ocultas, reuniéndose discretamente con algunos lugareños a los que se les consideraba neutros o descontentos con el CJNG. Parecía que el Güero estaba intentando expandir su influencia, o tal vez reclutar nuevos elementos para su causa. Esta información cayó sobre Juan como un jarro de agua fría. De repente, todo cobró un sentido siniestro. El coche de lujo que había visto pasar frente a la iglesia, las ausencias notables en las reuniones previas a la boda, los extraños que observaban desde la distancia. No eran señales aleatorias, eran piezas de un engranaje mucho más grande y peligroso. A medida que Juan profundizaba, la verdad se revelaba con una crudeza desgarradora. El Güero había engañado al CJNG en un negocio turbio, un cargamento de droga o armas que había desaparecido misteriosamente. La traición había sido un golpe duro para el cartel dominante, no solo en términos económicos, sino también en prestigio. La furia del CJNG era implacable, y habían jurado venganza. La información que el CJNG había recibido era que el Güero se casaría en un pueblo de Michoacán, usando la boda como tapadera para un movimiento estratégico o para simplemente desaparecer. Alguien, un informante bien pagado o quizás un enemigo dentro de las filas del Güero, había filtrado la noticia al CJNG. La tragedia de Juan era una cruel coincidencia. La descripción que el informante del CJNG dio de El Güero encajaba perfectamente con la de Juan, especialmente con el detalle de la cicatriz en la ceja, que Juan había adquirido de niño en una caída. El CJNG, cegado por la venganza y tal vez por la urgencia de actuar, no había verificado la información con la suficiente cautela. Simplemente habían sido informados de que un individuo con las características de El Güero se casaría en el pueblo, usando la boda como una ingeniosa tapadera. El horror de la situación se hizo palpable. La boda de Juan no era solo el día más feliz de su vida, sino que había sido, sin saberlo, el escenario perfecto para una trampa mortal tendida por un cartel a otro, solo que el objetivo equivocado había terminado en el altar. El CJNG pensó que el Güero había orquestado todo el evento, la fiesta, los invitados, para camuflar su escape o para lanzar un nuevo golpe desde la aparente inocencia de una celebración nupcial. La idea de que su enemigo se burlara de ellos usando una tradición tan arraigada era una afrenta intolerable. Las palabras de los sicarios durante el interrogatorio a Luis adquirieron ahora un significado escalofriante. Por traicionarnos, pagarás, donde está lo nuestro, sabemos quién eres. No hablaban de Juan, sino de El Güero. Juan era simplemente un duplicado, un señuelo involuntario en un juego de muerte entre carteles. La verdad era más brutal y desesperanzadora de lo que jamás hubiera imaginado. Su vida, la de Sofía y la de su familia, estaban ahora entrelazadas en una guerra que no era la suya, víctimas de un error de identidad, de un plan macabro y de un asombroso parecido físico. Juan se dejó caer contra la pared del cobertizo abandonado, la verdad golpeándolo con la fuerza de un puño en el estómago. La desesperación se apoderó de él, fría y paralizante. Miró sus manos, las mismas manos con las que había cultivado la tierra, las mismas manos que habían sostenido a Sofía en la promesa de un futuro, ahora manchadas por un error ajeno, por el engaño de un criminal al que ni siquiera conocía. Se dio cuenta de que había sido una víctima inocente, un peón involuntario en un juego brutal de ajedrez entre cárteles, su boda convertida en un escenario macabro. La mera coincidencia de un parecido físico, una cicatriz infantil, había sido suficiente para firmar su sentencia de muerte a los ojos del CJNG. El peso de esta revelación le oprimió el pecho, vaciándolo de aire. ¿Cómo podía deshacer algo tan profundamente enraizado en la mente de esos hombres?
Sofía, sentada a su lado, había escuchado cada palabra con el corazón encogido. Sus ojos, antes llenos de lágrimas contenidas, ahora reflejaban un temor más profundo, un temor por la vida de Juan que la consumía. Sabía la implacable naturaleza del CJNG, una vez que ponían un objetivo en la mira, no se detenían hasta alcanzarlo. Y ahora, estaban convencidos de que Juan era el güero, el traidor, el que los había engañado. La idea de que su amado fuera perseguido por una razón tan equivocada le helaba la sangre. Su futuro, que apenas unas horas antes se vislumbraba brillante y lleno de promesas, se había desvanecido en una neblina de peligro inminente. El amor que sentía por Juan se mezclaba ahora con una angustia insoportable, un miedo constante a perderlo. Cada suspiro de él era un recordatorio de la vulnerabilidad en la que se encontraban. La mente de Juan, que minutos antes estaba sumida en la desesperación, comenzó a moverse con una velocidad inusual. Miró a Sofía, a sus ojos llenos de miedo, y supo que no podía quedarse así. No podía huir sin más, abandonando su vida, su gente, su nombre a la deshonra de una acusación falsa. La idea de escapar, de desaparecer, se le cruzó por la mente, pero la desechó casi al instante. Sería confirmar la culpa que no tenía, dejar que el güero se saliera con la suya, y con ello, condenar a su familia y a su pueblo a la incertidumbre y la sospecha. Su honor, su identidad, la posibilidad de un futuro verdadero con Sofía, todo dependía de limpiar su nombre. Era una decisión arriesgada, casi suicida, pero Juan sabía, en lo más profundo de su ser, que no tenía otra opción. No podía vivir con la sombra del güero sobre él. Debía actuar, y rápido. El CJNG no se iba a quedar de brazos cruzados. Seguramente ya estarían organizando una búsqueda más sistemática, utilizando todos sus recursos para encontrar al hombre que creían que era el güero. Juan no solo tenía que escapar, sino que tenía que demostrar su inocencia y exponer al verdadero criminal. La tarea era monumental, peligrosa, y las probabilidades estaban en su contra. Pero la alternativa, la de vivir como un prófugo, con una identidad robada y el peso de una acusación falsa, era impensable. No solo se trataba de su vida, sino del legado que dejaría, la reputación de su familia en el pueblo y la paz de Sofía. Juan, el ingeniero agrónomo, el joven soñador, se transformaba una vez más, esta vez en un hombre con una misión desesperada, dispuesto a arriesgarlo todo por la verdad. Juan se puso de pie con una determinación que no había sentido desde hacía mucho tiempo, una mezcla de rabia y coraje que le quemaba por dentro. Miró a Sofía a los ojos, y aunque en ellos vio miedo, también vio una confianza inquebrantable que le dio la fuerza necesaria para articular el plan. No podemos seguir huyendo, Sofía. No así, dijo, su voz resonando con una renovada convicción en el pequeño cobertizo. Voy a encontrar a el güero. Voy a exponer la verdad. Es la única forma de limpiar mi nombre y de protegernos a todos. La idea era audaz, casi descabellada. Buscar a un líder criminal para forzar su confesión o su aparición, sabiendo que tanto su gente como el CJNG lo buscarían a muerte. Pero Juan ya no veía otra salida. Era eso o vivir como un fantasma, permanentemente a la fuga, con la sombra del crimen persiguiéndolo a cada paso. El primer paso era contactar a quienes le habían dado la información inicial, pero esta vez necesitaba más que solo rumores. Necesitaba aliados. Se dirigió sigilosamente hacia las afueras del pueblo, al viejo molino abandonado que servía como punto de encuentro informal para un grupo de amigos de la infancia. Eran hombres y mujeres que, como él, habían crecido en el pueblo, conocían cada sendero, cada escondite de la región. Habían compartido secretos y aventuras desde niños, y aunque sus vidas los habían llevado por caminos diferentes, la lealtad entre ellos permanecía intacta. Gente de campo, de manos curtidas y ojos observadores, que habían aprendido a leer las señales del terreno y de la gente. Cuando Juan les expuso la situación, el shock inicial se transformó rápidamente en indignación. No podían creer que su amigo,
el ingeniero agrónomo Juan, fuera confundido con un criminal. La injusticia les picaba tanto como a él. No te dejaremos solo, Juan, dijo Pedro, el más rudo del grupo, su voz grave pero firme. Si el güero quiere esconderse detrás de tu cara, nosotros le desenmascararemos. Tierra Caliente es grande, pero este tipo no va a desaparecer sin dejar rastro. Otro amigo, Miguel, un hombre hábil con la tecnología a pesar de vivir en el campo, se ofreció a usar sus pocos contactos en la ciudad para buscar información actualizada sobre los movimientos de El Güero y su facción. Con un teléfono satelital y una conexión clandestina, empezó a tejer su propia red de informantes, gente dispuesta a hablar por miedo o por dinero. Sofía, aunque aterrada, se negó a quedarse atrás. Soy tu esposa, Juan. Estaré contigo, declaró, su voz pequeña pero llena de una fuerza inquebrantable. Su presencia era un ancla para Juan, un recordatorio constante de por qué hacía todo esto. Juntos, y con el apoyo de sus amigos, comenzaron la preparación. No eran hombres de guerra, pero conocían la tierra. Estudiaron mapas antiguos de la región, identificando posibles rutas de escape, escondites, puntos ciegos. Pedro y otros dos amigos, que habían servido brevemente en las autodefensas años atrás, impartieron lecciones básicas de movimiento táctico y uso de armas improvisadas. Juan, el ingeniero agrónomo, aprendía a rastrear, a moverse en silencio en la noche, a protegerse en un entorno hostil. Se aprovisionaron de comida, agua y herramientas básicas. La idea no era enfrentarse directamente a un cartel, sino ser lo suficientemente sigilosos para encontrar a El Güero y, de alguna manera, forzar una situación que revelara la verdad al CJNG. Era un plan de alto riesgo, que dependía de la sorpresa, la inteligencia y la suerte. La tensión era palpable, pero la unión de estos amigos, forjada en la adversidad, les daba una oportunidad. Juan sabía que la decisión de buscar a El Güero lo llevaría a un territorio desconocido y peligroso, pero la alternativa era el olvido y la deshonra. Prefirió el riesgo de la confrontación a la certeza de una inocencia manchada. La noche se cernía sobre ellos, pero esta vez, Juan y sus aliados no se esconderían de la oscuridad, saldrían a buscarla, con la esperanza de que, al final, la verdad pudiera brillar para todos. La caza había comenzado, y esta vez, el cazador era el hombre que se negaba a ser una víctima. La noche se cernía sobre ellos, pero esta vez, Juan y sus aliados no se esconderían de la oscuridad, saldrían a buscarla, con la esperanza de que, al final, la verdad pudiera brillar para todos. La caza había comenzado, y esta vez, el cazador era el hombre que se negaba a ser una víctima. Las primeras semanas de búsqueda fueron un laberinto de rumores, pistas falsas y callejones sin salida. La Tierra Caliente era vasta y El Güero era un fantasma escurridizo, moviéndose entre rancherías remotas y escondites bien resguardados. Sin embargo, la persistencia de Juan y la red de informantes de Miguel, a base de pequeños pagos y la promesa de justicia, comenzó a estrechar el cerco. Finalmente, una noche, llegó la información precisa. El Güero se escondía en una pequeña propiedad fortificada, a unas 2 horas de camino de su pueblo, preparándose para un nuevo movimiento que le daría más poder. Juan y su pequeño equipo, Pedro, Miguel y otros 2 amigos leales, se acercaron al escondite bajo el amparo de la oscuridad. La tensión era casi insoportable. No eran soldados, solo hombres comunes impulsados por una causa extraordinaria. Se arrastraron por la maleza, cada sombra un enemigo potencial, cada sonido el preludio de un enfrentamiento. La casa de seguridad del Güero era un búnker improvisado, con luces tenues y un par de sicarios montando guardia en el exterior, visiblemente relajados, confiados en la lejanía del lugar. El plan de Juan no era el asalto, sino la confrontación, la revelación. Sabía que un enfrentamiento directo sería suicida. Aprovechando un cambio de guardia, Pedro, con su conocimiento del terreno y su experiencia previa, logró neutralizar a los 2 vigilantes sin un solo disparo. La sorpresa era su mejor arma. Juan, con el corazón latiéndole a 1000, se coló en la propiedad,
seguido de cerca por Miguel. Encontraron a El Güero en una habitación principal, rodeado de algunos de sus hombres, planificando sobre un mapa garabateado, con armas sobre la mesa y botellas de licor medio vacías. Era más joven de lo que Juan había imaginado, con la misma cicatriz en la ceja, pero sus ojos denotaban una dureza y una crueldad que Juan no poseía. El Güero, al ver a Juan entrar con Miguel, esbozó una sonrisa sardónica. Era evidente que no se esperaba una visita así. Vaya, vaya, ingeniero. Parece que viniste a mi humilde morada, dijo con voz áspera, levantando lentamente una pistola de la mesa. Sus hombres se pusieron en alerta, sus manos sobre sus propias armas. Juan, con las manos alzadas en señal de no agresión, dio un paso al frente. No vengo a pelear, Güero, dijo Juan, intentando mantener la voz firme a pesar del miedo que sentía. Vengo a hablar. Vengo a decirte que por tu culpa, mi boda fue un infierno y el CJNG me busca pensando que soy tú. El Güero soltó una carcajada seca, que resonó en la habitación, mientras sus hombres se unían a él con miradas de desprecio. Así que la boda, el ingeniero quería casarse. ¿Y qué quieres que haga yo? ¿Que les mande una tarjeta de disculpa? Eres mi doble, muchacho. Un regalo del cielo. Que piensen que eres yo me da el tiempo que necesito. La negativa de El Güero a cooperar era rotunda. Para él, la confusión era una ventaja, una estratagema que le había permitido ganar tiempo y desviar la atención de sus enemigos. No había rastro de remordimiento en su mirada, solo una calculadora frialdad. Deberías agradecerme. Te di la emoción de tu vida, añadió, con un tono burlón que hizo hervir la sangre de Juan. Juan sintió una oleada de impotencia y rabia. Había asumido un riesgo enorme para llegar hasta aquí, para intentar la vía pacífica, para razonar con un hombre sin conciencia. Pero el Güero no era un hombre con quien se pudiera razonar. Sus palabras confirmaron lo que Juan ya temía. El Güero no solo se negaba a admitir la verdad, sino que estaba dispuesto a dejar que Juan cargara con sus crímenes, usando su similitud como un escudo. La situación era desesperada. Juan sabía que no podía salir de allí con vida si no hacía algo drástico. En ese preciso momento, justo cuando la tensión en la habitación estaba a punto de explotar, la tierra tembló ligeramente. El sonido de vehículos pesados acercándose a toda velocidad, el rugido inconfundible de camionetas modificadas, rompió la calma de la noche. Y luego, los gritos. Gritos reconocibles, llenos de furia y sed de sangre. Eran los sicarios del CJNG. Juan, con la ayuda de Miguel, había plantado cuidadosamente la información sobre el paradero de El Güero, usando a uno de los informantes con los que había estado en contacto. No había sido fácil, requirió de una astuta manipulación para que el mensaje llegara a oídos del cartel dominante sin comprometer su propia seguridad. Abraham. Fuego. Está aquí, el maldito Güero, se escuchó una voz autoritaria desde el exterior, seguida de una ráfaga de disparos que destrozaron las ventanas y las paredes del escondite. Los sicarios del CJNG, guiados por la información de Juan, irrumpieron con una ferocidad incontrolable, sus armas escupiendo fuego. La sorpresa fue completa para el Güero y sus hombres. El plan de Juan, arriesgado hasta el límite, había funcionado. La confrontación con el Güero no se daría por las palabras, sino por la fuerza de los eventos que ahora se desataban, un infierno desatado entre dos facciones criminales. La intervención del CJNG había llegado, y con ella, la oportunidad de Juan de forzar la verdad. La intervención del CJNG había llegado, y con ella, la oportunidad de Juan de forzar la verdad. Lo que comenzó como un tenso enfrentamiento dialéctico entre Juan y el Güero se transformó instantáneamente en un infierno de balas y gritos. Los sicarios del CJNG desataron una ráfaga incesante de disparos contra el escondite, destrozando ventanas, puertas y paredes con una furia desmedida. «Ríndanse, malditos. Sabemos que estás aquí, Güero», bramaban desde el exterior, sus voces amplificadas por altavoces que distorsionaban el sonido,
añadiendo una capa más de terror a la cacofonía. El Güero y sus hombres, sorprendidos pero no inmovilizados, respondieron con sus propias armas, transformando la propiedad en una zona de guerra. Las balas cruzaban el aire en todas direcciones, dejando un rastro de destrucción y muerte. Juan, Pedro y Miguel, que apenas si tenían conocimientos básicos de combate, se lanzaron al suelo, buscando refugio detrás de lo que podían. El caos era absoluto. La facción del Güero intentaba defenderse y organizar una huida, mientras el CJNG arremetía con una superioridad numérica y táctica brutal. Juan sabía que este era su momento. Entre el estruendo de los disparos y los gritos, Juan vio al Güero intentar desesperadamente coordinar a sus hombres, su rostro crispado por la rabia y el miedo. Era una imagen idéntica a la del periódico, la misma que había aterrorizado a Juan. Aprovechando una pausa momentánea en el fuego cruzado, Juan alzó la voz por encima del estruendo, dirigiéndose a los hombres del CJNG que ya habían logrado penetrar en el recinto. No soy el Güero. Él es. El verdadero Güero está aquí, exclamó Juan con toda la fuerza de sus pulmones, señalando a su doble con el dedo. La jugada era arriesgada, pero la desesperación y la inminencia de la muerte le dieron la audacia. Las palabras de Juan causaron una breve pero perceptible pausa en el ataque del CJNG. Algunos de los sicarios, confundidos, dirigieron sus miras láser hacia Juan y luego hacia el Güero, comparando sus rostros. La oscuridad, el polvo y la adrenalina del combate hacían difícil una identificación clara, pero el parecido era innegable. Fue entonces cuando uno de los hombres del CJNG, un tipo corpulento y con una cicatriz en la mejilla, que parecía el líder del asalto, se acercó a el Güero que estaba intentando flanquear a los atacantes. «Así que eres tú, rata. Creíste que podías burlarte de nosotros», rugió el líder del CJNG, y sin pensarlo dos veces, aferró a el Güero por el cuello, lo levantó y le arrancó violentamente el pasamontañas que llevaba para ocultar su rostro entre el humo de la batalla. La luz de las linternas tácticas y el fuego de los fusiles iluminaron por un instante el rostro de el Güero, revelando sus rasgos duros, su mirada desafiante y, lo más importante, la cicatriz idéntica a la de Juan en la ceja. La coincidencia era tan impactante que incluso los sicarios del CJNG, acostumbrados a la brutalidad, se quedaron mudos por un instante. Juan, a una distancia prudente, aprovechó este momento de estupefacción para hacerse visible, mostrando su propio rostro, limpio y desprovisto de la ferocidad que contrastaba con la del criminal. ¿Lo ven? Miren bien. Él es el Güero. Yo soy Juan, el ingeniero agrónomo. Me casaba en el pueblo, gritó Juan, su voz resonando con una mezcla de desafío y alivio. La identificación fue definitiva. El líder del CJNG soltó a el Güero, su rostro contraído en una mueca de ira al darse cuenta del engaño. Así que este es el impostor. Nos hiciste perder el tiempo, maldito, bramó, y con un gesto de su mano, la atención del CJNG se volcó por completo hacia el Güero y sus hombres. La furia contenida del cartel, que había sido dirigida erróneamente hacia Juan, ahora encontraba su verdadero objetivo. La brutalidad del enfrentamiento se intensificó, pero esta vez, Juan y sus aliados no eran el blanco principal. Una pequeña victoria, surgida del más caótico de los escenarios. La identificación definitiva del verdadero Güero por parte del líder del CJNG cambió drásticamente el curso del caótico enfrentamiento. La furia y la sed de venganza del cartel, que hasta ese momento habían estado dispersas o mal dirigidas, se consolidaron en un solo y brutal objetivo. Ahora sí, perros. Por la traición, pagarán todos, rugió la voz del líder, y como una marea oscura, los sicarios del CJNG se volcaron con una violencia renovada y concentrada sobre el Güero y sus maltrechos hombres. Los disparos, que antes habían sido más indiscriminados, ahora se dirigían con una precisión letal hacia la facción rival. La balacera alcanzó un nuevo nivel de intensidad, convirtiendo la propiedad en un infierno de fuego y plomo, donde el único propósito era aniquilar al enemigo.
Juan, quien segundos antes había estado en el epicentro de la tormenta, se encontró de repente al margen, un espectador pasivo de una guerra que ya no era la suya, al menos no directamente. El CJNG no disparaba hacia él ni hacia sus amigos. Su atención estaba completamente absorbida por la masacre que se desataba entre las facciones criminales. Este era el momento, la ventana de oportunidad que había arriesgado su vida por conseguir. Ahora, vámonos, gritó Juan a Pedro y Miguel, su voz apenas audible por encima del estruendo. Sin dudar un instante, los tres hombres, junto a Sofía que había permanecido oculta pero atenta a todo, aprovecharon el caos para escapar. Se movieron con rapidez y sigilo, arrastrándose por los límites de la propiedad, esquivando los cuerpos que caían y las ráfagas de balas que seguían silbando. Corrieron a través de la oscuridad de la noche, dejando atrás el brutal espectáculo de la guerra de carteles. El sonido de los disparos y las explosiones se fue difuminando a medida que se alejaban, transformándose en un eco distante que, sin embargo, se grabaría en sus memorias para siempre. La huida fue desesperada, con la adrenalina impulsándolos por senderos que conocían desde niños. No había tiempo para mirar atrás, solo para avanzar, buscando la seguridad que la noche y la distancia les pudieran ofrecer. Juan sentía el peso de la responsabilidad por haber provocado esa confrontación, pero también una extraña sensación de justicia, aunque una justicia brutal y sangrienta. Era la única forma de limpiar su nombre. Mientras se alejaban, las imágenes de la carnicería se sucedían en la mente de Juan. Los gritos de agonía, la incesante lluvia de balas, el olor a pólvora y a sangre. Esa noche, el inframundo de Michoacán había cobrado su precio, y aunque Juan no era la víctima directa, el horror de la violencia lo había tocado profundamente. Las víctimas colaterales de esa guerra interminable eran incontables. La gente honesta, los campesinos, los comerciantes, todos los que intentaban vivir en paz en esa hermosa pero convulsa tierra. La brutalidad de la guerra entre carteles no conocía límites y el alto precio que la región pagaba por esta violencia se manifestaba en cada rostro de miedo, en cada vida destrozada, en cada sueño roto. Sofía, aferrada a la mano de Juan mientras corrían, lloraba en silencio. No solo por el miedo que había vivido, sino por la devastadora realidad que había presenciado. La boda, el símbolo de su amor y esperanza, había sido profanada por la violencia, y aunque ahora estaban a salvo, la inocencia de su pueblo y de sus vidas había sido irrevocablemente manchada. La imagen de El Güero y sus hombres siendo aniquilados por el CJNG se grabó a fuego en sus retinas, un testimonio mudo de lo que sucedía a diario en su tierra. Juan no había buscado limpiar su nombre a través de la violencia, pero la violencia lo había rodeado, y para sobrevivir, había tenido que manipularla, dirigirla hacia su verdadero objetivo. La ironía era amarga. Había sobrevivido, pero la victoria se sentía hueca, teñida con la sangre de otros. Las secuelas del enfrentamiento en la propiedad del Güero se extendieron como una mancha oscura sobre el ya de por sí castigado pueblo. Aunque Juan, Sofía y sus amigos habían logrado escapar ilesos del torbellino de balas, la devastación material y psicológica en la región era palpable. Al regresar a las cercanías de su hogar, encontraron el pueblo teñido de un silencio sepulcral, donde la ausencia de vida contrastaba dolorosamente con el bullicio de apenas unas horas antes. Las noticias, como ráfagas de viento frío, comenzaron a correr de boca en boca. Se hablaba de lo sucedido en la fortaleza de El Güero, de la brutal confrontación, de la aniquilación de una facción criminal a manos del CJNG. Y, afortunadamente para Juan, la verdad sobre la verdadera identidad de El Güero se filtró. Los pocos habitantes que se aventuraron a salir de sus casas, muchos de ellos con los rostros pálidos y los ojos hinchados por el miedo y el insomnio, observaron a Juan con una mezcla de sorpresa y respeto. Ya no había sospecha en sus miradas, sino asombro. La historia de cómo el ingeniero agrónomo había desenmascarado al verdadero criminal, de cómo había orquestado la caída de El Güero sin un solo disparo de su parte, se comenzó a tejer en el folclore local.
Fue un relato de astucia, de valentía inesperada, de un hombre común que se enfrentó a la oscuridad y, de alguna manera, salió victorioso. Luis, aún convaleciente y traumatizado por su interrogatorio, fue el primero en abrazar a Juan, sus lágrimas de alivio y gratitud lavando la humillación sufrida. Sin embargo, a pesar de que la verdad había salido a la luz y el nombre de Juan estaba limpio ante los ojos de su pueblo, la injusticia y el miedo persistían. La amenaza del crimen organizado no se había disipado, simplemente había cambiado de forma. El CJNG había corregido su objetivo, sí, y había eliminado a un rival, pero no había perdonado a Juan por el incidente. Por el contrario, su audacia al manipularlos, al usarlos para sus propios fines, era una afrenta que no pasarían por alto. Si bien no lo perseguían activamente como a El Güero, la sensación de que Juan había pisado una línea invisible, que había jugado con fuego y sobrevivido, lo convertía en una figura incómoda, en un conocimiento peligroso para la organización. Su vida ya no era la misma, su anonimato se había esfumado. El temor se cernía sobre ellos como una nube perpetua. Sofía, aunque inmensamente aliviada por ver a Juan a salvo, no podía sacudirse la sensación de vulnerabilidad. Cada sombra, cada ruido nocturno, cada camioneta desconocida que pasaba por la carretera, les hacía sobresaltarse. Sabían que, si bien el CJNG no buscaría venganza de manera inmediata, la vida en Tierra Caliente para ellos se había vuelto precaria. Juan ya no era solo el ingeniero agrónomo, era el que hizo caer a El Güero, el que se atrevió a engañar al cartel. Esas etiquetas, aunque venían de actos de valentía, eran sentencias de muerte en potencia en un territorio tan volátil. El hecho de que el cartel dominante hubiera sido utilizado por un civil para eliminar a un rival era un golpe a su orgullo, algo que, tarde o temprano, les harían pagar. En el refugio provisional que encontraron en casa de una tía lejana, Juan y Sofía se miraron a los ojos. El amor seguía allí, más fuerte que nunca, forjado en el crisol del terror. Pero la esperanza que habían tenido de construir un futuro pacífico en Michoacán, de cultivar la tierra y criar a sus hijos en el pueblo que los vio nacer, se había roto en 1000 pedazos. La tierra que amaban había sido testigo de su dolor, había sido el escenario de su pesadilla. Era una esperanza frágil, casi inexistente. Tenían una decisión difícil que tomar, una que sabían que destrozaría sus corazones, pero que era necesaria para su supervivencia. Michoacán no era seguro para ellos, al menos por ahora. Su historia, la de una boda interrumpida y una identidad robada, los había marcado de por vida. Ante la cruda realidad de que Michoacán ya no era un lugar seguro para ellos, Juan y Sofía tomaron la dolorosa decisión de abandonar su tierra por un tiempo indefinido. La conversación fue difícil, llena de lágrimas y promesas rotas con el pasado, pero ambos sabían que era el único camino hacia una posibilidad de paz. No se trataba de huir de su identidad o de su historia, sino de buscar un espacio donde pudieran reconstruir sus vidas sin la constante sombra del crimen que había profanado su boda y amenazado cada aspecto de su existencia. Buscarían un lugar discreto y tranquilo, lejos de las rutas del narcotráfico y de los ecos de la violencia que resonaban en cada rincón de lo que una vez fue su hogar amado. La partida sería sigilosa, sin despedidas que pudieran llamar la atención, solo el abrazo silencioso de sus seres más cercanos. Prepararon sus pocas pertenencias, los recuerdos tangibles de una vida sencilla que ahora les parecía un sueño lejano. El vestido de novia de Sofía, aunque rasgado y manchado, fue guardado con una mezcla de amargura y esperanza. Era un testimonio de lo que habían vivido, pero también la promesa de un futuro donde quizás, algún día, pudiera ser usado de nuevo. Juan, por su parte, empacó sus cuadernos de ingeniero agrónomo, sus planes para una agricultura sostenible, ahora pospuestos, pero no olvidados. Se prometieron que esta partida no sería un adiós definitivo, sino un hasta pronto, un exilio temporal hasta que la paz, o al menos una tregua duradera, regresara a su amado Michoacán. La historia de Juan y Sofía se convirtió en una reflexión conmovedora sobre la inocencia perdida en un país asolado por la violencia.
Su boda, que debería haber sido un día de celebración, se había transformado en el brutal recordatorio de cómo la vida cotidiana en Michoacán podía ser irrumpida en cualquier momento por fuerzas ajenas e incontrolables. Pero también era una historia de valentía, la valentía de la gente común, de un ingeniero agrónomo y su prometida que, ante la injusticia y el terror, se negaron a ser meras víctimas. Juan, al enfrentarse al error de identidad que lo había marcado, no solo limpió su nombre, sino que expuso la brutalidad ciega del crimen organizado, demostrando que incluso un hombre pacífico podía encontrar la fuerza para resistir. Su relato se tejería, ahora en el susurro de la gente, como una leyenda de resistencia silenciosa. La pareja se despidió de su tierra con el corazón encogido, cada paso lejos de su hogar una punzada de dolor. Las montañas verdes, los campos de aguacate, las calles polvorientas de su pueblo, todo lo que constituía su Michoacán, se desdibujaba en el retrovisor del viejo autobús que los llevaba lejos. No sabían cuándo ni cómo regresarían, solo que lo harían. La promesa de volver, de reconstruir sus vidas en la tierra que los vio nacer, cuando la paz fuera más que una ilusión, era el único faro que los guiaba en la oscuridad de su incertidumbre. Miraron por última vez el horizonte, donde el sol se ponía, tiñendo el cielo de un rojo que les recordaba tanto la belleza como el dolor de su partida. La tranquilidad que buscaban era un sueño lejano, pero uno por el que estaban dispuestos a luchar. Su amor, forjado en el crisol de la adversidad, era su mayor fortaleza. Y con esa fuerza, Juan y Sofía se alejaron, dejando atrás un pedazo de sus almas, pero llevando consigo la esperanza inquebrantable de un futuro mejor. Si esta historia te conmovió y te hizo reflexionar sobre la realidad de muchas personas, no olvides suscribirte al canal y compartir este video para que más gente conozca estos relatos de valentía y resistencia. Y para más historias que te mantendrán al borde de tu asiento, no dejes de ver nuestro próximo video, donde exploraremos otra faceta de la compleja realidad que vivimos.